Buenas, 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 ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien, que estén pasando un día espectacular, un día excelente. En este video mi intención es desmitificar un poco lo que es la ley de la atracción, conocer los principios y sustentos científicos que tiene detrás para que puedas utilizarla y ayudarte a transformar tu realidad y tu vida. Mi intención cuando termine este video es que al menos te lleves la idea fundamental de que los pensamientos realmente son cosas y de que lo que piensas se manifiesta. Y que también te sirva, sobre todo si tenés una mente muy racional, muy científica, de esas que necesita constantemente ver estudios científicos, experimentos y demás para poder creer y terminar de creer en todo. Bueno, espero entonces que este video te sirva para eso. Yo particularmente también tenía una mente muy científica y muy racional cuando comencé con todo esto, hasta que conocí lo que es la física cuántica. Yo sé que la palabra cuántica suena complicado, de que no lo vas a entender, de que te va a costar mucho, pero la verdad es que no es tan complicado. Una vez que lo estudias y lo entendés, es bastante sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre la física cuántica y la física clásica? La diferencia fundamental radica en la forma de estudiar el mundo subatómico, es decir, el mundo de la materia en su menor expresión. Lo que dice la física clásica es que toda la materia está compuesta de moléculas, está de átomos y que los átomos tienen electrones a su alrededor que están girando constantemente. Giran, giran, giran. Esto es lo que dice la física clásica. Lo que descubrió la física cuántica, a diferencia de esto, es que si bien la materia está compuesta de moléculas y esta de átomos, los electrones que tienen no están girando alrededor del núcleo constantemente, sino que están apareciendo y desapareciendo de forma totalmente aleatoria. Es decir, que cuando los físicos cuánticos empezaron a estudiar con mayor detalle qué componía la materia, empezaron a ver que esta contenía electrones que estaban apareciendo y desapareciendo, apareciendo y desapareciendo, a diferencia de lo que estudiaba la física clásica. ¿Y qué era lo más importante de este descubrimiento que hicieron? Es que no aparecían en cualquier lugar que se los analizara, sino que aparecían en lugares determinados y era en donde el científico observador ponía su atención. Es decir, que cuando se analizaba, donde el científico observador ponía en detalle la observación y ponía en detalle su atención, ahí es donde se terminaba materializando el electrón. Y cuando sacaba la atención, simplemente al rato se desaparecía y se volvía a ser un campo de potencialidad pura, de energía pura. ¿Qué es lo que significa todo esto? Que toda la materia, absolutamente todo, incluso el celular en el que estoy grabando este video, la mesa en la que está apoyada, lo que comemos, todo en su mundo subatómico, en su mundo de menor expresión, está compuesto de energía. Porque estamos viendo con la física cuántica que todo en su interior compone energía. Incluso el cuerpo que parece tan sólido, uno lo puede ver y tocar, cuando uno lo analiza con mayor detalle puede ver que está compuesto de tejidos. Esos tejidos simplemente están compuestos de células. ¿Y las células de qué están compuestos? Moléculas. ¿Y de qué están compuestas las moléculas? De átomos. ¿Y qué tienen dentro los átomos? Energía. Así que el cuerpo que uno ve tan sólido como parece, ve uno en detalle que en definitiva termina teniendo también energía. Entonces, ¿cuál es nuestra misión? Poder colapsar, poder enfocar esa energía en una nueva realidad que nosotros queramos para poder tener una vida mejor. Uno de los mejores experimentos que explica esto en mayor detalle es el experimento de la doble rendija. Quizás alguna vez lo has escuchado. Se hizo en 1801 por el científico Thomas Young. Y lo que hicieron básicamente en este estudio, así explicado de manera sencilla para que lo puedas entender, fue colocar dos rendijas con una pared detrás, en la cual se lanzaron canicas de materia en un momento y se lanzaron luz, se lanzaron ondas de energía en otro. Lo que sucedió fue que cuando se lanzaron canicas de materia, naturalmente se formó detrás de la doble rendija una tira paralela del mismo tamaño que la rendija. Pero cuando se lanzaron las ondas de luz, esta no hizo la tira común, sino que hizo toda una potencialidad, es decir, analizaron cómo se comportaba la energía y se comportaba de una forma totalmente potencial, es decir, no marcó la doble tira que marcaba la materia, sino que ocupaba todo el espacio de la pared. Pero lo más loco, lo más sorprendente de este estudio es que cuando se trajo un científico que observaba en detalle lo que sucedía y se volvió a lanzar ondas de energía,
como este científico pensaba que la energía se tenía que comportar de la misma forma que la materia, es decir, pasar por la doble rendija, eso es lo que terminaba sucediendo, es decir, cuando se volvía a analizar luego de la observación del científico, se veía que las ondas de luz ahora volvían a formar una tira en la forma de la materia. Es muy importante que puedas entender esto, muy pero muy importante. Si no lo entendiste acá, déjamelo en los comentarios, te lo vuelvo a explicar, lo vuelvo a hacer en otro video, pero es fundamental entenderlo para poder determinar en detalle lo que es el efecto observador y la capacidad que tenemos para, con nuestra atención y con nuestra observación, poder colapsar ondas de energía, porque eso es lo que vamos a terminar haciendo cuando visualicemos, cuando hagamos meditaciones, para poder colapsar en detalle una nueva realidad. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios y problemas que presenta esto? Porque si bien uno dice, bueno, entonces yo con mi atención y con mi observación puedo crear la realidad y manifestar la realidad que yo quiera. Y lo importante es saber que esto no es tan así, conocerlo más en detalle para poder utilizarlo. ¿Cómo funciona esto? ¿O cuál es el problema que presenta? Que no todos nuestros pensamientos son conscientes. Los psicólogos dicen que aproximadamente el 95% de nuestros pensamientos se hacen de manera subconsciente, mientras que el 5% como máximo son de manera consciente. Para que lo entiendas mejor, te doy un ejemplo. Cuando vos vas manejando, al principio aprendés a manejar y te cuesta. Tenés que pensar cada cambio, cómo pones un cambio, cómo pones otro, cómo apretás el freno. Pero una vez que lo automatizás, uno ya maneja de manera inconsciente, es decir, no tiene que estar pensando en el cambio, en el freno, en esto o en aquello. Incluso cuando vos vas manejando y vas charlando con alguien, tu cabeza, tu mente consciente puede ir concentrada en la charla, puede ir concentrada y enfocada en lo que está hablando con la otra persona, mientras que la mente inconsciente es la que se ocupa del manejo, la que se ocupa de los cambios, el freno, etc. Ese sería un ejemplo claro de lo que es la mente subconsciente y su diferencia con la consciente. Otro ejemplo que puede ser como para que entiendas lo que es la mente subconsciente es cuando alguien te amaga a tirarte o lanzarte una pelota. Si alguien te amaga a lanzarte una pelota, uno automáticamente se corre y tiende a cubrirse. Conscientemente no está pensando, ay, me puede llegar la pelota, me tengo que cubrir. No, eso sucede de manera subconsciente, es decir, a nivel subconsciente. Entonces, en definitiva, hay muchos de nuestros pensamientos que son subconscientes y eso es lo que terminamos manifestando, la mayoría de los pensamientos subconscientes. Por eso es muy probable que alguna vez lo hayas escuchado, que te digan, no estás destinado, estás programado y hay que cambiar la programación para poder cambiar el destino. Ahora bien, hay algunos estudios que son fundamentales para que puedas entender todo esto y que a mí particularmente me dejaron totalmente loco cuando los vi, totalmente enloquecido, y que los quiero compartir con vos para que termines de creer de manera natural todo el potencial que tiene la mente para poder transformar la realidad y para poder dominar el mundo material. Uno de esos que me dejó totalmente loco cuando lo vi es un experimento en el cual se dividió los participantes en 3 grupos. Uno que practicó determinadas teclas del piano, el otro que lo hizo mentalmente y el otro que fue un grupo de control que no hizo absolutamente nada. Pero lo impactante de todo esto fue que cuando se colocó un electroencefalograma para medir la actividad cerebral que había sucedido realmente en los cerebros de los participantes, se detectó que si bien en el grupo de control no había pasado nada, porque no habían hecho absolutamente nada, el cerebro de los participantes activó las mismas conexiones neuronales cuando tocaban las notas del piano que cuando lo hacían mentalmente. Esto es realmente impactante, quiere decir que el cerebro se comportó de la misma manera, tanto si lo estaban imaginando como si lo estaban haciendo realmente. Esto es choqueante, es terrible. Hay otro experimento, se hizo en el 92, en unas jornadas de neurociencia, que también está muy pero muy bueno de entender y a mí me dejó totalmente impactado. También se divide a los participantes en 3 grupos. Un grupo de control que no hacía nada, otro grupo que levantaba un dedo una vez a la semana una hora durante 5 días a la semana, lo levantaba ejercitándolo como una especie de pesa como uno hace en el gimnasio, y el otro hacía la misma actividad pero mentalmente. Al cabo de un mes, cuando se llegó y se analizaron los resultados del estudio, se vio que si bien el grupo de control no había aumentado nada porque no hizo nada, el grupo que lo hizo durante un mes le creció la musculatura del dedo un 30%, pero lo impactante de todo esto es que el grupo que lo hizo mentalmente le aumentó la musculatura un 23%.
Quiere decir que si bien no alcanzó el resultado naturalmente de los que lo hicieron realmente, un 23% se acerca mucho al 30% que es el real que lo hicieron. A mí particularmente me dejó totalmente loco. El último que te quiero comentar para no extender tanto el video es el que demuestra el clásico efecto Pigmalión. Este está muy pero muy bueno realmente. Y en este lo que se hizo fue tomar una determinada cantidad de exámenes a los alumnos al principio del año escolar y se le informó al profesor los alumnos que habían tenido las mejores notas en el examen. Es decir, que de ellos se esperaba que tuvieran un mayor rendimiento a lo largo del año escolar. Lo impactante de todo esto es que efectivamente los alumnos que se le dieron al profesor fueron los que terminaron teniendo el mejor desempeño. Pero lo que se le dio al profesor había sido elegido totalmente de manera aleatoria. El profesor se lo engañó y se le dio de manera aleatoria los resultados, se eligieron participantes al azar, sin darle los que habían tenido la mejor nota. Esto quiere decir que la misma creencia del profesor de que iban a destacar y ser los mejores durante ese año fue lo que finalmente terminó logrando que ellos lo sean. Y bueno, por último, el último tema que voy a tocar, ya como para no extenderlo tanto, es el tema de la ley de resonancia, que está estrechamente vinculada con la ley de la atracción. ¿Qué dice la ley de resonancia? Dice que toda la energía tiene una determinada frecuencia, es decir, toda la energía está vibrando en una frecuencia determinada. El agua, por ejemplo, tiene su vibración en una determinada frecuencia, mientras que si se aumenta su frecuencia, esta se transforma en vapor, mientras que si baja su frecuencia, es decir, si baja su vibración, se transforma en hielo. Esta ley tiene dos principios fundamentales, que son que vibraciones similares vibran juntas y que vibraciones superiores dominan a las inferiores. Esos son los dos principios fundamentales que hay que entender de la ley de resonancia. ¿Por qué? Porque sabemos que el cuerpo humano está emitiendo una determinada vibración. El cuerpo humano, con el cerebro particularmente, tiene la capacidad de efectuar una carga eléctrica. Esa carga eléctrica se puede medir con un electroencefalograma. Es decir, que el cerebro tiene una carga eléctrica y el corazón tiene una carga magnética. Esta también se puede medir con algunos instrumentos como por ejemplo el BRC, que es la variación del ritmo cardíaco, que demuestra aproximadamente cuánto es la carga magnética del corazón. Entonces, al tener pensamientos y al tener sentimientos, estos dos se unen y se genera una carga electromagnética que determina una vibración, es decir, una especie de aura o campo magnético que es nuestra vibración. Y a su vez, en el espacio hay constantemente ondas. Por ejemplo, yo ahora estoy en una habitación que tiene ondas de Wi-Fi que están cruzando alrededor de la habitación. Hay ondas de radio, hay ondas de varias cosas que están en el espacio. Está todo vibrando. Y naturalmente nuestra vibración choca con la vibración que hay en el espacio. Choca con las ondas de Wi-Fi, choca con todo el resto de vibraciones. Y las que son similares se terminan atrayendo. Esto es muy sencillo de entender. Por ejemplo, si uno hace la prueba en dos habitaciones separadas, coloca un piano en cada habitación separada y toca una nota, por ejemplo la nota Do. Si uno toca una nota Do en un piano en una habitación y va corriendo a la habitación siguiente, se va a dar cuenta que en el otro piano está sonando la misma nota, es decir, la nota Do. Esto es lo que explica un poco lo que es la ley de resonancia, cómo vibraciones similares vibran juntas. Si lo haces con una guitarra va a pasar lo mismo. Uno está tocando una determinada nota y puede ver en otra guitarra también cómo va a vibrar la misma nota. ¿Por qué? Porque están chocando sus vibraciones y están resonando, están vibrando de la misma manera y atrayéndose las que suenan juntas. Así que bueno, sin más, espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Cualquier duda, cualquier consulta, comentario, lo puedes dejar ahí abajo en los comentarios. Y te pido que si te gustó este video, si te interesan estos temas, que te suscribas porque voy a seguir subiendo videos similares de los mismos temas y mejores para ayudarte a transformar tu vida.